Preguntas frecuentes de la reforma energética. Hoy voy a tratar de responderles algunas de las preguntas más frecuentes que se tienen sobre la nueva reforma energética. Respuesta. En esta área nada va a cambiar. De hecho, este modelo se llama modelo de generación distribuida. De hecho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo promueve y lo financia a través de fideicomisos para el ahorro de la energía eléctrica. Si tú hoy en día quieres instalar paneles solares en tu casa, simplemente debes contratar un servicio de interconexión con la CFE. Al producir la energía donde se consumen, no requiere firmar ningún contrato especializado. La reforma eléctrica solo afecta a aquellos usuarios que consumen la energía en un lugar distinto de donde se genera. Y en general se trata de grandes corporaciones que abusan de este modelo. Y si quieres instalar paneles solares en tu casa, lo vas a poder hacer sin problema. No te preocupes. De hecho, la CFE exhorta e invita a los usuarios a hacerlo. Respuesta. Porque estas empresas abusaron de la figura del autoabasto y eso les permite pagar tarifas más bajas de porteo que se traducen en un menor costo de la electricidad que se consume. Algunos creen que es justo que OXXO pague menos porque invirtieron para generar su propia energía eléctrica, pero esto es una completa mentira. OXXO no produce su propia energía, sino más bien le compra energía a otra empresa privada que sí la produce y simulan que OXXO es socio energético de esta empresa. En México solamente hay 239 centrales de autoabasto y esas empresas distribuyen energía eléctrica a más de 77,000 consumidores que supuestamente son sus socios. Al usar esta figura, pagan una tarifa de porteo, así se le llama, menor de la que se debe. La tarifa de porteo es el costo que pagan estas empresas por usar la red de distribución de la CFE para mover su energía a lo largo del país. De acuerdo con la CFE, este abuso en la figura del autoabasto le genera pérdidas anuales de 7,600 millones de pesos. Respuesta, de varias formas. La principal es que se frena el daño patrimonial y económico y sobre todo soberano a la CFE, pues la actual legislación permite, y por esto queremos reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y con estas reformas vamos a tener una CFE más fuerte y el gobierno dejará de otorgar subsidios millonarios que iban a parar a estas empresas extranjeras multitransnacionales. Tener una CFE más fuerte nos va a permitir el suministro energético a largo plazo. Si no hacemos nada, estamos condenando a la CFE a la quiebra y a que las empresas extranjeras sean las responsables del suministro energético de nuestro país. Con esta nueva reforma eléctrica, esos subsidios millonarios a las transnacionales extranjeras llegarán a su fin y eso permitirá ajustar las tarifas a la baja y que tú y yo paguemos menos dinero en nuestros recibos energéticos de luz. Hablar de tarifas siempre es muy complicado porque estas dependen de muchos factores. Lo que esta reforma garantiza es que en México no va a pasar lo que ocurrió en España, donde en tan solo 6 meses las tarifas subieron un 50%. Aquí la CFE será la última que dictará cuáles son las tarifas y siempre tratará de proteger a los usuarios de las variaciones de los precios de los energéticos. En resumen, las tarifas jamás estarán por encima de la inflación. Respuesta. Con esta reforma la CFE recibe el mandato de acelerar la transición energética. Como se los he comentado, con esta reforma la CFE tendrá los suficientes recursos para construir un parque de energía solar en el estado de Sonora. Ahora, en México, las energías limpias como la solar o la eólica reciben un subsidio porque son energías intermitentes, es decir, obligan a la CFE a tener plantas de respaldo en caso de que fallen por cualquier variación en el clima.
Este costo de respaldo nos resume que de ahí se entrega una especie de subsidio para operar que no se ve. Esto lo hace la CFE para fomentar que los usuarios instalen paneles solares en sus casas, pero la mayor parte de los subsidios se lo llevan las grandes transnacionales extranjeras. Respuesta: no, para nada. Esta reforma solamente va a afectar a las empresas que han abusado de la actual ley eléctrica y afectará a las multinacionales como Iberdrola, que se hicieron de contratos bastante abusivos con la CFE. Esta reforma solo va a obligar a este puñado de empresas a que se sienten a renegociar nuevos contratos con la CFE. Ni un solo tornillo será expropiado con esta nueva reforma. Y de hecho, creo será al contrario. Si el gobierno no logra aprobar esta reforma, se pone en riesgo el suministro eléctrico. Y sin eso, créanme que ninguna compañía extranjera se va a querer instalar en nuestro país. Respuesta: el litio, como lo he comentado en videos pasados, es un mineral del cual se desarrollan las baterías. Mismas baterías que se encuentran en tu teléfono celular, en las tabletas, en tu laptop y también en los automóviles eléctricos. En México tenemos grandes reservas de este preciado mineral y los gobiernos extranjeros ya nos echaron ojo para apropiarse de nuestro litio. Esta reforma incluye algo muy importante. De aprobarse y lograr modificar la Constitución, la nación, nuestro México, será dueño, soberano de los medios para la producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y también almacenamiento de litio. Esta reforma pasará a la historia y las futuras generaciones nos lo agradecerán. Soy Miguel Torruco Garza y espero que te haya gustado este video. Hasta luego.